Vamos a ver las consecuencias de la forma que es la fórmula fundamental de la trigonometría. Y las primeras consecuencias son las fórmulas fundamentales de la trigonometría asociadas. Es decir, a partir de ellas podemos ver otras. Por eso no quiero que las aprendáis de memoria las siguientes que voy a poner, sino simplemente que las sepáis deducir. Dijimos que era simplemente el teorema de Pitágoras enmascarado con senos y cosenos, ¿verdad? Y de aquí concluíamos que como esto es un cuadrado y esto es otro cuadrado, que son números positivos, estos dos números positivos tenían que ser menores que 1, porque si no, no te podían sumar 1. Es decir, que el coseno al cuadrado de alfa tiene que ser menor o igual que 1 y el seno al cuadrado de alfa tiene que ser menor o igual que 1, ¿verdad? Esto quiere decir que... Pero no lo teníamos al cuadrado, lo teníamos normal. Ya, pero es que no lo expliqué bien, lo estoy explicando bien. ¿Por qué lo tenéis normal? Por esto. Si tomas raíces en los dos lados de la ecuación, ¿vale? Lo que obtienes es que el valor absoluto del coseno de alfa, porque ya os dije que cuando tomabas raíces de un cuadrado te daba un valor absoluto, no te daba lo de dentro solamente, que eso era un engaño que os habían hecho a vosotros para que fuerais felices hasta cuarto de la ESO. Es menor o igual que 1 y el seno de alfa es menor o igual que 1. Y esto ya lo vimos en los entornos. Esto quería decir que menos 1 es menor o igual que el coseno de alfa, menor o igual que 1, y menos 1 es menor o igual que el seno de alfa, menor o igual que 1. Como veis, es de aquí de donde se deduce lo que puse el día anterior, que no lo probé. Si alfa pertenece al intervalo 0,90, entonces podemos restringir todavía más y decir que el coseno es menor o igual que 1 y mayor que 0 y el seno es menor o igual que 1 y mayor que 0. Es decir, son positivos, no pueden ser negativos nunca. ¿Vale? Eso es lo que estaba diciendo, lo que dije. Y lo que vamos a ver ahora se deduce también, no de esto, pero de la fórmula fundamental. Son consecuencias, ¿vale? Entonces, voy a poner aquí un lema. Y el lema dice: 1 más la cosecante al cuadrado de alfa es igual a la cotangente al cuadrado de alfa. Y 1 más la secante al cuadrado de alfa es igual a la tangente al cuadrado de alfa. Eso es el lema que os voy a probar a continuación, ¿vale? La fórmula fundamental dice que el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado de alfa es igual al 1, ¿no? Al 1 al cuadrado, de hecho. Pero a alguien se le ocurrió dividir todo por coseno al cuadrado de alfa. Dividiendo la ecuación por coseno al cuadrado de alfa. Cuando divides una ecuación, divides en el lado derecho y en el lado izquierdo, que se llaman miembros, el miembro derecho y el miembro izquierdo. Te queda
coseno al cuadrado de alfa, coseno al cuadrado de alfa, más seno al cuadrado de alfa, coseno al cuadrado de alfa. Y esto es igual a 1 partido por el coseno al cuadrado de alfa. Y aquí estamos suponiendo, my friends, ¿qué suponemos? Que es positivo. Estricto, no puede ser 0 nunca, porque si el coseno fuera 0, anularía un denominador y no se puede dividir por 0. Quitamos eso de ahí, ¿vale? Bueno, pues ¿qué es coseno y coseno? Pues ese es un 1, ¿no? Más, ¿qué es el seno de alfa partido el coseno de alfa al cuadrado? La tangente. ¿Y qué era el 1 partido de cos? La sec, ¿no? Que lo definí. Es decir, 1 más la tan al cuadrado de alfa. ¿A qué me equivoco al escribirla? Míralo, me equivoco. Me equivoco a escribirlas. ¿Veis que me he equivocado? ¿Ves? Por eso os digo que no os aprendéis las cosas de memoria. Porque la cagas. ¿Habéis visto? La he cagado bien. Profe, no escribas nada de memoria, que te confundes. Vale, ya está. ¿Estamos todos de acuerdo ahora? Claro. Lo he hecho a propósito, fíjate. Lo he hecho a propósito, para ver si estabais atentos y además para que veáis lo malo que es aprenderse las cosas de memoria. ¡Hala! Lección de vida. Pues ahora, en vez de dividir por el coseno al cuadrado, ¿por quién voy a dividir? Por el seno. Claro. A ver, en coseno al cuadrado más seno al cuadrado igual a 1 está coseno y seno. Si he dividido por 1, solo me queda el otro, porque dividir por 1 no tiene mucho sentido, ¿no? Dividiendo la ecuación por el seno al cuadrado de alfa, obtengo coseno al cuadrado de alfa partido de seno al cuadrado de alfa más seno al cuadrado de alfa partido por el seno al cuadrado de alfa, que es igual a 1 partido por el seno al cuadrado de alfa, ¿no? ¿Y qué tenemos que suponer? Distinto de cero. Muy bien. Con lo cual obtengo que la cotán al cuadrado de alfa más 1 es igual a la cosec al cuadrado de alfa. Y esto era lo que yo quería demostrar. Así que termino con un cuadradito súper mono la demostración. Sí. Voy a escribir otro lema, que también se deduce de lo mismo. Si coseno de alfa es igual a 0, no queda más remedio que el seno de alfa es 1. Y si el seno de alfa es igual a 0, no te queda otro remedio que el seno de alfa sea igual, el coseno de alfa sea igual a 1. Claro.
Esto sería, claro, si alfa estuviera en el intervalo 0,90, ¿vale? Entonces, si lo hacemos en todos los ángulos posibles, en vez de ser 1 sería más menos 1, ¿no? Y aquí ya podría quitar esto de aquí. O el coseno de alfa es igual a menos 1. Profe, en esa 1 se pone tilde. Bueno, es que no hay equivocación. Esto es depende de los lectores. Sí, demo. El coseno al cuadrado de alfa más el seno siempre suman 1. Si el coseno al cuadrado de alfa es igual a 0, porque el coseno es 0, esto implica que el seno al cuadrado de alfa es igual a 1 y tomando raíces cuadradas, o bien el seno de alfa es 1 o bien el seno de alfa es menos 1, ¿no? ¿Lo veis? Y si el seno al cuadrado de alfa es igual a 0, haciendo un razonamiento similar, obtenemos que el coseno de alfa es igual a más menos 1. Queda entonces demostrado. ¿Sí? Lo que pasa es que todavía no tiene mucho sentido esto de que haya ecuaciones, relaciones trigonométricas negativas, y os voy a definir, ¿vale? La manera de que esto ocurra, de ver cómo son los ángulos de más tamaño que de 0, de 90. Es que habíamos definido las razones trigonométricas en triángulos, pero vamos a definir las razones trigonométricas en cosas que ya no son triángulos, solo en ángulos. ¿Vale? Lo voy a observar. Lo observo. Para definir las razones trigonométricas, usábamos triángulos rectángulos, ¿verdad? En ellos solo hay ángulos agudos, es decir, entre 0 y 90, abierto de hecho, donde estudiar las razones trigonométricas. Pero resulta que vimos que las razones trigonométricas con triángulos semejantes se conservaban, ¿verdad? Pero como las razones trigonométricas se conservan con la semejanza, Profe, el 0 no está. no, pero el 90 sí. Tampoco. El 90 no lo consideramos con las razones trigonométricas. No os he dicho lo que es. De momento no sabéis calcular nada. Solo sabéis la teoría, ¿no os dais cuenta? Si yo te doy un número y tú no sabes cuál es la razón de ese número. No sabéis, es que no he llegado. Tenéis que tener un poco de paciencia. Como las razones trigonométricas se conservan por semejanza de triángulos, es decir, no depende de los lados,
sino de los ángulos, porque ya sabéis que en la semejanza los lados varían, lo que no cambia son los ángulos. Uno sospecha, cuando digo que uno sospecha es que nosotros sospechamos, ¿vale?, que vamos a poder definir las razones trigonométricas seno de alfa, coseno de alfa, tan de alfa, etcétera, para ángulos más grandes, ¿no? ¿Entendéis el razonamiento? Las razones trigonométricas solo te dependen de los ángulos, porque en la semejanza hemos visto que el tamaño de los lados da igual. Si los triángulos tienen la misma forma, entonces tienen las mismas razones trigonométricas. Lo que sí que se conserva siempre en la semejanza son los ángulos, con lo cual solo te dependen de ángulos las razones trigonométricas. Con lo cual, si solo dependen de ángulos, no necesitamos un triángulo para definirlas, sino que las vamos a poder definir de otra manera. Ahí pone si no de los ángulos. Ah, vale, vale. No. Y entonces es la otra manera lo que os voy a enseñar. Que también depende de ángulos y también depende de triángulos, pero utilizando el plano cartesiano entre medias y no de la forma que pensáis. ¿Entendido? Voy a definir entonces lo que es la circunferencia goniométrica. Goniométrica. Que seguramente la he escrito mal porque ya sabéis que a mí las palabras... Entonces, lo primero que se necesita para la circunferencia es un plano coordenado. Coges y haces un plano coordenado, ¿no? Este es el eje de las X y este es el eje de las Y, ¿no? Eso sí, ¿no? Por ejemplo, este punto de aquí, yo qué sé, puede ser el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Este es el 13, ¿no? Y este es el 1, 2, 3, 4, 5, el 5, y entonces este punto es el 13, 5. Ya sabéis cómo funcionan estos puntos, ¿no? ¿Os acordáis? Vale. Pues en ese tipo de ejes, este es el de la Y y este es de las X, donde los puntos tienen dos coordenadas, tú dibujas una circunferencia de radio 1. ¿No? ¿Os parece bonita esta circunferencia? Este no es el centro, pero bueno. Ahí, ¿no? La circunferencia tiene aquí el 0, 0, ¿sí? Y como tiene radio 1... Ah, vale, la has cambiado. Es justo esa circunferencia, la de radio 1, la que llamamos goniométrica. Pero esa es de radio 1. Sí, porque he quitado el punto de antes y voy a poner aquí que mide 1 ahí. Este es el punto 1, 0. Este es el punto menos 1, 0, ¿no? ¿Le veis? Sí. Este es el 0 menos 1 y este es el 1, 0, ¿no? El 0, 1, perdón. ¿Todo el mundo ha visto cómo lo ha construido? Y los infinitos radios que tiene el bicho
tienen radio 1, ¿no? 1. 1. ¿Los veis? Todos esos radios miden 1. ¿Vale? La ecuación de esta circunferencia es x al cuadrado más y al cuadrado, que es igual a 1. ¿No veis esto de x al cuadrado y al cuadrado, que es igual a 1, a qué suena? ¿No os suena? Al coseno que acabamos de hacer. Es decir, que un punto aquí verifica que tiene coordenadas x, y sus coordenadas verifican el qué. Que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Es decir, que si yo proyecto ese punto ahí, aquí, esto me da un coseno. Y si proyecto este punto, ¿verdad?, aquí, ¿qué me da eso? El seno. ¿Y qué he hecho? Calcular realmente el seno y el coseno de este triángulo con este ángulo, tíos. Es decir, cada punto de esa circunferencia tiene asociado un triángulo. Y ese triángulo justo tiene un coseno y un seno. ¿No os parece interesante? Es maravilloso. ¿Esto qué quiere decir? Que este ángulo de aquí, fijaros, este ángulo de aquí, ¡hola, qué mal, teacher! ¿Dónde está ese centro? Aquí. Este ángulo, mirad, este ángulo que empieza aquí, ¿no? Y termina aquí. ¡Ay! Que no lo quiero hacer tan grande, narices. A ver, mujer. Ahí, ¿no? Es este ángulo, que es muy grande. ¿Veis qué grande es? Tiene un punto asociado, P, donde sus coordenadas verifican que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1, porque es un radio de la circunferencia, ¿no? Y resulta que todo este ángulo no tiene ningún triángulo asociado. Porque no hay un triángulo que puedas construir con un ángulo así de gordo, ¿no? ¿Qué triángulo puedes hacer tú? Tú no puedes. Pero sí que puedes construir uno asociado a él. ¿Qué es este? ¿Le veis? Es chiquitito ese, ¿no? ¿Y si lo haces para el otro lado? ¿Lo habéis visto? ¿Sí? No le ocupa todo. Y lo que tiene de bueno este es que le puedes hacer semejante a este otro, el del primer cuadrante. Y ese otro sí que tiene razones trigonométricas, porque las sabemos calcular. Bueno, todavía no, pero os lo enseñaré, ¿no? ¿Y cómo se relacionan las del primer cuadrante con ese cuadrante? Lo único que tenéis que hacer es pensar el signo, porque son, entre comillas, opuestos los triángulos, y los signos de las coordenadas es lo que te determina ese coseno y ese seno de ese ángulo tan grande. Fijaros. ¿Cómo son las coordenadas aquí de un punto? Positiva, ¿no? Y aquí la primera coordenada es negativa, pero la segunda es positiva. Y aquí una es negativa y otra es negativa. Y aquí esta es positiva y es negativa. Con lo cual, sabiendo los triángulos rectángulos del primer cuadrante, los sabes todos. Les cambias de signo según el cuadrante en donde estén. Es así de simple. A este se le llama el cuadrante 1, cuadrante primero, ¿no?
Primer cuadrante. A este se le llama cuadrante segundo. Segundo cuadrante. Y a este se le llama... A ver si lo sabéis. Claro. Cuadrante 3. Y a este cuadrante 4. Es pintura, lo que estamos oliendo hoy es pintura. ¿Han pintado algo? No sé, algo han pintado. Entonces, en este cuadrante tenemos las dos positivas. En este cuadrante tenemos una negativa. Y en este tenemos una negativa y otra negativa. Y en este de aquí tenemos una positiva y otra negativa. La primera coordenada siempre corresponde a los cosenos y la segunda siempre corresponde a los senos. Con lo cual decimos que el primer cuadrante tiene cosenos positivos, pero el último cuadrante, el cuarto cuadrante también. Y lo que es negativo en el cuarto cuadrante son los senos, por ejemplo, ¿no? ¿Entendido? Bueno, pues os voy a enseñar ahora mismo cómo calcular algunas razones trigonométricas de ángulos. Esta es la sección 3, ¿verdad? Deducción de razones trigonométricas comunes. ¿Vale? Pues lo primero que vamos a hacer en geometría, lo primero que hace un niño pequeño al descubrir las formas es considerar los círculos, que ya lo tenemos con la circunferencia geométrica, y qué otra forma geométrica descubre el niño cuando es pequeñito. El cuadrado. Las líneas, sí, eso ya es más básico todavía, pero lo primero el cuadrado, ¿no? Pues a ver, esto no me está funcionando hoy. Quiero hacer un cuadrado. Vas a hacer un cuadrado. Los cuadrados son de especial interés porque lo primero que se te ocurre hacer en un cuadrado, ¿qué es? Dos triángulos, ¿a que sí? Esto es lo que es que te llama a gritos. ¡Hazme esta raya aquí! ¿Verdad? Y tenemos dos triángulos igualitos. Entonces ya, cuando somos un poco más mayores, nos damos cuenta que el lado se llama L y que el otro lado se llama L, ¿no? Y que este también es igual y este, ¿no? Son todos iguales. Y no es solamente eso, que resulta que esto de aquí ya, que me han dicho a mí, que mide 90. Y ahora que ya somos muy mayores, nos damos cuenta de que la diagonal te divide ese ángulo de 90 en dos cosas iguales, ¿no? ¿Y cuánto va a medir cada angulito chiquitito? 45. Todo esto lo deducimos solos porque somos mayores, ¿no? 45 y 45. Así que nuestro primer triángulo, rectángulo, que se nos da, pues nos ha gustado mucho, ¿verdad? Es este. Uno que tiene lado, lado, y aquí por el teorema de Pitágoras, ¿qué va a tener? Lado al cuadrado más lado al cuadrado, ¿no? Que es raíz de 2L. ¿Todo el mundo ve dónde saca el raíz de 2L? Voy a hacer un paso intermedio. Esto es 2L al cuadrado
y puedo sacar fuera L y me queda la raíz de 2, ¿no? Así que ya tengo los catetos que son iguales y la hipotenusa. Y me ha dicho la profe que si este mide 45, pues yo voy a poder calcular el seno de 45 como el cateto opuesto. ¿Cuánto mide el cateto opuesto? ¿Cuánto mide el cateto opuesto a 45? Pues L, si son todos iguales. ¿Qué os pasa? ¿Partido de qué? De la hipotenusa, ¿no? Opuesto, hipo. ¿No? Sería L partido de L raíz de 2. ¿Cuánto te da? 1 partido de raíz de 2. Toma, nuestra primera razón trigonométrica, señores. Raíz de 2 partido de 2, racionalizada. Ya habéis visto una razón trigonométrica. Pues, ¿qué va a pasar con el coseno? Pues lo mismo. Va a ser adyacente, que también mide L, por la hipo. Y va a ser también raíz de 2 partido de 2. Estupendísimo, chavales. Y a ver, ¿cuánto mide la tangente? ¿Qué era la tangente? L entre L, 1. Cateto opuesto partido de cateto adyacente. Bueno, ya veis que podemos calcular la secante, la cosecante y la tangente haciendo 1 partido de, ¿no? ¡Jo! No os veo emocionados. Vamos a calcular ahora las razones trigonométricas de otra cosa que me parece súper chula. ¿Cuál es el primer triángulo que veis en vuestra vida? El equilátero. El equilátero, el que tiene todos los lados iguales. Y no solamente los lados, ¿qué más tiene igual? Pues voy a coger este chaval, que no parece un triángulo equilátero, pero os imagináis que lo es. Que tiene lado L y lado L. Y a ver, si todos los ángulos son iguales y todos sumados miden 180, ¿cuánto tiene que sumar un ángulo? O sea, ¿cuánto es un ángulo? 60. Pero, profe, ¿qué me has hecho? Porque esto no es rectángulo, aquí no podemos calcular nada. Pues lo partimos por la mitad y ya está, ¿no? Pues ya está, fíjate, solucionado. ¡Prum! Qué mal lo he partido por la mitad. A ver. Partido, corazón partido. Y si parto el de 60 en 2, ¿cuánto me queda? 30. Fíjate. No digáis que no tengo entusiasmo, ¿eh? Otra cosa, entonces, uno pequeño te mide 60 y el otro 30, ¿no? Y no solamente eso, si este lado mide L, ¿cuánto mide este de aquí? L partido entre 2. Genial, pues vamos a calcular la hipo. Calculamos la hipo. Por el teorema de Pitágoras, la hipo mide L al cuadrado más L al cuadrado partido de 2. Y eso es L al cuadrado 2 más 2. ¡Ay, que es un 4! Claro que es un 4. Ah, vale, porque está... Vale, vale. ¿Qué es un 4, profe? ¿No?
L al cuadrado partido de 4, tal, y te queda pues 5L al cuadrado partido de 4, que es L 2 raíz de 5, ¿no? ¿Por qué no directamente sacamos L y L partido de 2? ¿Eh? ¿Por qué no directamente sacamos L? Como L está al cuadrado y tiene una raíz, ¿no? Entonces sacamos ya practicando. Sí, podemos sacarle igual. Igual que es que L más L partido de 2. Entonces sería 2L más 1L y tenemos igual a 3L. Sí, pero yo... Claro, es que no me gusta el 5. No sé por qué me ha salido 5. Es que has calculado L al cuadrado, pero no sé por qué has hecho. Claro, ya si sacas todo la raíz ya está. Ya va a ser L más L partido de 2. Entonces, tienes que hacer denominador y se te queda 3. Pero ¿dónde? ¿Cómo? Te queda el 3 igual. Pero es que me tiene que dar lo mismo de una manera u otra, No, ¿no? bueno, no. Lo mismo no. Porque sería 2L partido de 2 más L partido de 2, o sea, 3L partido de 2. Claro, es que es lo que estoy buscando. ¿Por qué no me ha dado el 3? A ver, si lo hago con un 1. 2L al cuadrado. Es que has multiplicado, no sé por qué has multiplicado 2. Sería 2L al cuadrado. El otro es 3L partido de 2. Esperaros, que me lo van a enseñar. Sería 2L al cuadrado más L al cuadrado dentro de la raíz. No sería 4L al cuadrado. No, porque este está al cuadrado. Ya, pero multiplicado que 2 abajo. Hay otro 2, ¿no? Ah, sí, es verdad, tienes razón. Es que de las Eso está bien. dos Pero Es maneras verdad, tienes razón, perdóname. es que las dos cosas están bien. ¿Cuál es la fricción? Porque eso yo no veo el fallo Yo tampoco. y lo otro tampoco se lo veo. Y lo otro es lo que está buscando ahora la profe, o sea que lo otro es lo que está bien y el fallo tiene que O estar sea, que ahí. esos dos se tienen que dar iguales, aunque no son iguales. Veo que las he entendido. Vamos a hacer otra cosa. En vez de llamarle L, le voy a coger de lado 1. Y así nos da igual, si es que no depende de los lados. Ya os he dicho que todos son semejantes. No pasa nada. Me va a dar igual, pero me va a hacer las cuentas un poco más fáciles. ¿No? Hasta aquí sí, ¿no? Y entonces, ¿qué te queda? Si este es 1 Ah, profe, ya lo sé, ya lo sé. y este es un medio, Que la altura no es L, lo estás poniendo como en la hipotenusa como un cateto. no. Sí, porque, profe, mira, ese 1 que tú has puesto ahí es la hipotenusa. Efectivamente. Ya sé, chicos. Muy bien, muy bien. Gracias. Esto es lo que mide 1 y esto es X. Gracias. Menos mal, ¿ves? Que no había algo que no estaba bien. Vale, pues ya que lo habéis visto, le pongo un L. Ah. Que me gustan a mí las cosas así. Este no sé lo que es. Este mide L y este mide L partido de 2, ¿no? Jopetas, es que... No, porque el teorema de Pitágoras dice cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, hipo al cuadrado, ¿no?
yo sé L partido de 2 al cuadrado más la interrogante al cuadrado es igual a L al cuadrado. Porque la hipotenusa siempre es el más largo. La hipotenusa es este. ¿Vale? L partido de 2 más L partido de 2 igual a L. Da igual. Es que no estamos haciendo eso, estamos haciendo Pitágoras. Con lo cual, lo que puedo deducir aquí es la altura, ¿no? Es que la necesito, la altura, porque no sé cuál es el cateto opuesto. ¿No lo veis? Vale. Te queda que la interrogante al cuadrado es L al cuadrado menos L medios al cuadrado. Es decir, que el interrogante es la raíz de L al cuadrado menos L medios al cuadrado. Y ahora sí que te da 3, porque tú coges y haces 4L al cuadrado, que era lo que estaba buscando. L al cuadrado, 4 al cuadrado, que te queda la raíz de 3L partido de 2. ¿Vale? Así que ya tengo todo. Ya tengo 60, ¿verdad? L raíz de 3 partido de 2, L y L medios. Vale, pues el seno de 60, ¿qué va a ser? Va a ser opuesto, ¿no? Partido por hipo. Está bien. Y eso es igual. No, profe. Eso no es al cuadrado. 4 elevado a 2 ahí pone. No, no es al cuadrado, no. Claro, la elevado al cuadrado. Este fuera. Cuadrado es el sí, sí. La elevado al cuadrado. Y esto es. ¿Os podéis fijar dónde estoy? Que es que si no me lío. L raíz de 3 partido de 2, ¿no? ¿Estáis donde estoy yo? Este y este se va y te queda la raíz de 3 partido de 2. ¿Sí? ¿Hasta aquí sí? Ya sabemos el seno, ¿no? Acabamos de calcular el seno de 60. Vale, pues el coseno de 60, ¿qué es? Adyacente, ¿no? Hipo. ¿Qué es qué? L partido de 2 partido de L. Uy, ¿qué estoy diciendo? De L, ¿no? Y eso es un medio. Y nos hemos fijado en este de aquí, ¿no? ¿Por qué no nos fijamos en este de aquí? ¿Cuánto medía ese? Vale, pues entonces, para que no os liéis, lo voy a volver a hacer. Tengo que este de aquí, este, sí, luego la puedes hacer. Este de aquí, ¿cuánto era? 30, ¿no? Genial. Este medía L raíz de 3 partido de 2, ¿no? Este medía L partido de 2 y este medía L, ¿no? Vale. Pues ¿cuánto mide el cateto opuesto? Cateto opuesto. L medio. L medios, ¿no? ¿Y cuánto mide la hipo? L. ¿Y qué te da?
el coseno del coseno. Era... Claro, ahora te cuento por qué. Y el de 30, el coseno que es adyacente, hipo, ¿no? ¿Y eso qué va a ser? L raíz de 3 partido de 2 partido de L, que es la raíz de 3 partido de 2. Y fijaros lo que acabo de decir. Que el seno de 60 es el coseno de 30. Y que el seno, ¿lo veis? Esto siempre va a ocurrir, ¿sabéis por qué? Porque 60 y 30 suman 90. Esos ángulos se llaman complementarios, los que suman 90. Y siempre ocurre eso, que si uno tiene coseno una cosa, el otro tiene su seno, como esa cosa. Mañana seguimos y os doy más, ¿vale? Y la tangente también.